48 selecciones, 104 partidos y apenas 16 equipos eliminados en toda la fase de grupos. Esos son los números fríos del Mundial 2026, el más grande de la historia. Pero detrás de esos números hay algo que empezó a circular con fuerza entre los aficionados en las últimas semanas. Algo que ni la propia FIFA esperaba escuchar tan pronto, apenas se cerraba la fase de grupos y arrancaba la eliminación directa. Entrenadores reconocidos, periodistas deportivos y millones de aficionados en redes sociales empezaron a decir en voz alta lo que muchos ya sospechaban desde que se anunció la ampliación del torneo. Y no es una crítica cualquiera, es una que está partiendo en dos a la afición mundial, incluida la mexicana, justo cuando el torneo entra en su etapa más importante. ¿Qué fue exactamente lo que se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué esta discusión le pega directo a la ilusión de millones de mexicanos que llevan meses esperando este mundial? Te lo contamos con todo el detalle en este video. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio. Así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Mientras todo esto pasaba en las canchas, otro tema seguía incendiando las redes sociales de los aficionados en toda América Latina. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, volvió a quedar en el centro de la polémica durante una conferencia de prensa de más de una hora que ofreció justo antes de que arrancara el torneo. Ahí, cuando le preguntaron por el caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien Estados Unidos le negó la entrada al país para poder pitar en el Mundial, Infantino respondió que a veces lo mejor era, textualmente, quedarse tranquilos y relajarse. Esa frase le cayó como balde de agua fría a una afición que ya venía hartándose de la manera en que la FIFA maneja los problemas del torneo, desde los conflictos de visas hasta las restricciones migratorias que han dejado fuera a periodistas, árbitros y aficionados enteros. Y no fue lo único que le reclamaron esa noche. En la misma conferencia también le preguntaron por el precio de los boletos, un tema que sigue doliendo particularmente al aficionado mexicano, porque mientras en el mercado de reventa oficial se llegó a ver un boleto ofertado en más de 11 millones de dólares, en México, miles de familias se quedaron sin poder costear ni siquiera las entradas más baratas para ver a su selección en su propia casa. Infantino, de nuevo, defendió los precios diciendo que estaban justificados para el mercado norteamericano. Para el aficionado de a pie en Guadalajara, en Monterrey o en la Ciudad de México, esa respuesta suena exactamente igual de lejana que su ya famosa comparación con el precio de un hot dog. Aquella frase que todavía se sigue usando como sinónimo de la desconexión entre los directivos del fútbol y la gente que realmente llena los estadios. Esa sensación de que el fútbol dejó de ser un deporte para convertirse en un negocio gigantesco sigue siendo, para buena parte de la afición latinoamericana, la herida que no cierra desde que se aprobó este nuevo formato. Y cada semana que pasa parece encontrar un nuevo capítulo que la reafirma, ya sea por el precio de un boleto, por una declaración de algún directivo, o por la manera en que se organiza la logística del torneo entre tres países distintos. Y es justo ese formato el que hoy nos trae hasta acá, porque la controversia que se disparó esta semana tiene nombre y apellido, y viene directamente de uno de los entrenadores más mediáticos del planeta. José Mourinho, el técnico portugués, habló sin filtro sobre lo que está pasando en la fase de grupos de este mundial en el podcast Beast Mode On. Y sus palabras se volvieron virales en cuestión de horas. Dijo textualmente que en algunos partidos se desconecta a los 10 minutos, que la Copa del Mundo se supone que es lo mejor de lo mejor, y que entiende que para ciertos países sea una experiencia increíble poder participar, pero que marcadores como 7-1 o 5-1 no deberían ser posibles en un mundial. Y agregó que él va a empezar a mirar de verdad el torneo hasta que arranquen los partidos de eliminación directa. Esa frase, viniendo de alguien con la trayectoria de Mourinho, le puso voz a algo que muchísimos aficionados venían sintiendo, pero que pocos se atrevían a decir tan directo, sobre todo porque hacerlo implicaba de alguna manera ir en contra del discurso oficial de la FIFA sobre lo inclusivo y lo histórico que representa este nuevo formato. Las declaraciones del técnico portugués se replicaron
llegaron en programas deportivos de toda América Latina, incluido México, donde comentaristas y aficionados comenzaron a debatir si realmente valía la pena sacrificar calidad competitiva a cambio de una mayor representación de países en la fiesta mundialista. Para entender por qué esto generó tanto ruido, hay que regresar casi una década atrás, hasta 2017, cuando el propio Gianni Infantino anunció la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones. En ese momento, Infantino defendió la reforma con una frase que se convirtió en bandera de su gestión. Dijo que todas las naciones tienen derecho a soñar y que el fútbol no se limita a Europa y a América Latina. Desde el Mundial de Francia 1998, el torneo se había jugado siempre con 32 selecciones, así que este cambio representaba la transformación más grande en la historia reciente de la competencia. Con la ampliación llegaron 12 grupos de 4 equipos en lugar de los 8 grupos tradicionales, y el número total de partidos subió de 64 a 104, es decir, un incremento de más del 60% en la cantidad de encuentros que hay que jugar para coronar a un campeón. El torneo se extiende por 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, con Estados Unidos concentrando la mayoría de los partidos, 11 estadios y 78 encuentros, mientras que México y Canadá se reparten 13 partidos cada uno en sus respectivas sedes. El problema, según los críticos de este formato, está en las matemáticas de la clasificación. De los 48 equipos que arrancaron el torneo, solamente 16 quedaron eliminados después de toda la fase de grupos. Eso significa que 32 selecciones, es decir, 2/3 partes del total, avanzaron a la siguiente ronda. Esto se debe a que además de los 2 primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, también avanzan los 8 mejores terceros lugares, lo que genera una sensación entre los aficionados más exigentes de que el margen de error para las selecciones grandes es demasiado amplio y que la exigencia deportiva de la primera fase se diluyó comparada con los mundiales anteriores. Analistas del negocio del deporte como Vincent Chaudel, fundador del Observatorio del Sport Business, explicaron en entrevista con el medio francés Brut que esta expansión responde también a una lógica económica, porque más partidos significan más derechos de televisión y más ingresos comerciales para la FIFA. Es decir, entre líneas, el propio análisis especializado reconoce que detrás de la narrativa de inclusión también hay una jugada financiera de fondo, y esa combinación entre el discurso de la inclusión deportiva y la realidad de un negocio que mueve miles de millones de dólares en derechos de televisión, patrocinios y boletaje es precisamente lo que mantiene dividida a la afición. Unos ven en la ampliación una conquista social del fútbol y otros ven simplemente una estrategia comercial disfrazada de gesto solidario hacia las naciones más pequeñas. Ahora bien, no todo el mundo está del lado de los críticos. Del otro lado del debate están quienes defienden que esta ampliación le dio la oportunidad histórica a selecciones que jamás habrían clasificado con el formato anterior. Selecciones como Cabo Verde, Curazao, Haití, Jordania, Uzbekistán y Escocia lograron un boleto al mundial que hubiera sido prácticamente imposible con solamente 32 cupos disponibles. Y el ejemplo más fuerte de esta defensa es precisamente Cabo Verde, un país pequeño de África que logró clasificar a los 16avos de final, algo que sus propios aficionados jamás imaginaron ver en la historia de su selección. La leyenda camerunesa Samuel Eto'o, hoy presidente de la Federación de Fútbol de su país, defendió el nuevo formato en entrevista con la BBC, diciendo que esto por fin le da a África la oportunidad de desempeñar el papel que merece en la escena mundial. Es un argumento que resuena fuerte en confederaciones que durante décadas se sintieron relegadas por un fútbol dominado casi siempre por las mismas potencias europeas y sudamericanas. Y aquí es donde entra la perspectiva del aficionado mexicano, porque este debate no es solamente una discusión abstracta entre analistas europeos. Para México, que es una de las 3 sedes de este mundial y que además debutó en el torneo jugando el partido inaugural en el Estadio Azteca contra Sudáfrica, la cantidad de partidos también ha significado un reto logístico y económico enorme. Miles de aficionados mexicanos que quisieron seguir a la selección o simplemente vivir el ambiente mundialista en distintas sedes se han encontrado con boletos carísimos.
trámites migratorios complicados para cruzar hacia Estados Unidos y una sensación cada vez más extendida de que el aficionado humilde quedó excluido de gran parte de la fiesta, mientras el espectáculo se concentra para quienes pueden pagar traslados entre tres países. A esto se suma que en algunas ciudades mexicanas, como en los alrededores del Estadio Banorte, se han reportado movilizaciones por el aumento de rentas y por desalojos relacionados con la llegada de visitantes extranjeros, lo que también ha alimentado el descontento social alrededor del torneo. Para muchas familias mexicanas de bajos recursos, la posibilidad de vivir el mundial en un estadio se ha vuelto prácticamente una fantasía, porque entre boletos, transporte y hospedaje, el presupuesto necesario para asistir siquiera a un par de partidos supera por mucho lo que gana la mayoría de los hogares del país en varios meses. Esa brecha económica, sumada a la sensación de que el torneo se organizó pensando primero en la comodidad del aficionado con mayor poder adquisitivo, es uno de los argumentos que más se repiten entre quienes critican no solamente el formato de 48 selecciones, sino la manera general en que la FIFA ha manejado este mundial desde que se anunció la sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Y sin embargo, hay algo que contradice directamente la narrativa del cansancio generalizado, y es importante ponerlo sobre la mesa porque un buen análisis no se queda solamente con la parte de la queja. Las cifras de audiencia de este mundial han sido, hasta el momento, históricas. El debut de México ante Sudáfrica registró la mayor audiencia de un mundial en el país en lo que va del siglo, y el segundo partido de México ante Corea del Sur volvió a romper ese récord apenas unos días después. En total, los primeros 72 partidos de la fase de grupos promediaron varios millones de espectadores solamente en las cadenas que transmiten en español para el mercado latino en Estados Unidos, con incrementos de más del 100% respecto al Mundial de Qatar 2022. Es decir, mientras en redes sociales y en las declaraciones de entrenadores como Mourinho se habla de cansancio, de desconexión y de partidos sin emoción, los números de televisión muestran que la gente sigue prendiendo la pantalla como nunca antes. Esto deja una contradicción interesante para el aficionado mexicano y latinoamericano. Puede que exista fatiga real por la cantidad de partidos desiguales, con marcadores abultados y equipos que ya llegan clasificados sin necesidad de ganar, pero esa fatiga convive al mismo tiempo con un consumo televisivo que no deja de crecer. De hecho, países como Brasil, Japón y China también reportaron cifras de audiencia históricas durante la fase de grupos, lo que sugiere que la curiosidad por ver a las selecciones debutantes, combinada con el interés de siempre por las potencias tradicionales, terminó generando un fenómeno de consumo masivo que ni los propios críticos del formato pudieron frenar. Es un fenómeno curioso, la gente se queja del formato en redes sociales, pero al mismo tiempo no se pierde ni un partido, lo cual demuestra que el enganche emocional con el mundial sigue siendo más fuerte que cualquier descontento con la manera en que la FIFA organiza el torneo. Lo que sí parece un hecho, según coinciden tanto los críticos como los defensores del formato, es que la verdadera prueba de este mundial de 48 selecciones apenas empieza ahora, con los 16avos de final y las siguientes rondas de eliminación directa. Ahí ya no hay margen para terceros lugares clasificados con matemáticas favorables, ni para goleadas cómodas contra selecciones debutantes. Ahí cada partido se juega a una sola oportunidad, y es justamente en esa fase donde Mourinho aseguró que empezaría a prestarle atención de verdad al torneo. Mientras tanto, figuras históricas del fútbol siguen dejando su huella individual en este mundial que tanto se discute. Lionel Messi llegó a 5 goles en apenas 2 partidos y ya estableció el récord absoluto de goleador histórico en la historia de los mundiales, superando la marca que durante años pareció intocable. Kylian Mbappé sumó un doblete frente a Irak, y Cristiano Ronaldo, ya con 41 años, también aportó un doblete frente a Uzbekistán, demostrando que las estrellas más grandes del fútbol mundial siguen sacando provecho de este formato ampliado, aunque sea a costa de rivales con mucha menos experiencia mundial. Para el aficionado mexicano, todo este debate llega en un momento particularmente sensible, porque México no solamente es sede, sino que también está tratando de sostener la ilusión de un mundial en casa, después de eliminaciones dolorosas en citas pasadas.
La pregunta que muchos se hacen en redes sociales es si esta cantidad de partidos realmente ayuda o perjudica a selecciones como la mexicana, que ahora enfrenta un camino más largo y más desgastante para llegar hasta una final, comparado con los mundiales de 32 selecciones que todos conocimos durante casi 3 décadas. Y esa es una pregunta que probablemente no tenga una respuesta clara hasta que termine el torneo el próximo 19 de julio, cuando se levante por fin la copa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lo cierto es que este Mundial 2026 va a quedar marcado para siempre como el torneo que cambió las reglas del juego, para bien y para mal, según a quien le preguntes. Por un lado, le abrió la puerta a selecciones que jamás habían soñado con pisar un mundial, y le dio al aficionado mexicano la oportunidad de vivir la fiesta más grande del fútbol en su propia tierra, con un estadio azteca convertido en escenario histórico desde el primer silbatazo. Por otro lado, dejó en evidencia que ampliar un torneo no siempre significa mejorarlo, y que la exigencia deportiva puede pagar los platos rotos cuando la prioridad es meter a la mayor cantidad de países posible. Entre esas dos realidades es donde se mueve hoy el aficionado promedio, el que paga religiosamente su suscripción de streaming, el que se desvela para ver los partidos de otros usos horarios, y el que a pesar de todas las quejas, sigue prendiendo la televisión partido tras partido. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Ustedes sienten que este formato de 48 selecciones le quitó emoción al mundial? ¿O creen que le dio una oportunidad justa a selecciones que nunca habían tenido su momento en la historia? ¿Les parece justo que México, siendo sede, tenga que cargar con un camino tan largo y desgastante para pelear por algo grande, mientras los boletos siguen fuera del alcance de tantas familias? Y para cerrar, como siempre en este canal, queremos saber, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjanoslo en los comentarios, que aquí seguimos leyendo cada opinión.